Una familia y sus 2 secuestradores se van a enfrentar a sus peores pesadillas al cruzar la frontera mexicana. Soy Romy Gorián de VHS Nurse y hoy te recomiendo From Dusk Till Dawn, del crepúsculo al amanecer. En principio quiero decirles que hay una primer mitad de esta película y una segunda mitad, que cambia por completo tanto en estética como en ritmo. A muchos espectadores y críticos no les gustó el cambio drástico a mitad del metraje. Otros, como yo, disfrutamos con esta especie de broma gore. La esencia de la película un poco es esa, ¿no? Aparte de qué esperábamos de Tarantino y Rodríguez. El guión fue escrito por Quentin Tarantino y dirigida por su amigo Robert Rodríguez. En esta película no importa tanto lo que nos cuentan, sino cómo nos lo cuentan. Es entretenida, salvaje, ridícula, divertida, hay de todo. Lo único que permanece igual es que los personajes principales siguen siendo violentos y desquiciados. Los hermanos Seth y Richard son 2 criminales de los 2 más peligrosos en Estados Unidos y están huyendo del FBI como de la policía de Texas, en dirección a México. Toman como rehenes al predicador Fuller y a sus 2 hijos, que viajan en su casa rodante familiar. Tras pasar la frontera, la película se transforma de una en estilo Pulp Fiction, gangster, humor negro, psicodrama de asesinos a la deriva, con planos escenográficos que evocan a los géneros como el spaghetti western, para cambiar a una película de clase B, gore y sangrienta, con sensualidad y situaciones grotescas por doquier. Comienza de forma salvaje y sigue y termina de forma salvaje. Mientras que los protagonistas solo tienen que sobrevivir desde el crepúsculo al amanecer. La primera parte se concentra en la presentación de los personajes detallados, tanto los violentos como desagradables hermanos Greco, que interpretan Clooney y Tarantino, que tenemos a un Clooney criminal pero muy cool, y un Tarantino trastornado, paranoico y violento. Por otro lado, la familia secuestrada, encabezada por Harry Keitel, es un predicador que, tiene una crisis de fe a cuestas. Y Juliette Lewis y Ernest Liu, que interpretan a sus hijos, Kate y Scott. Para la primera parte de la película vemos a una familia que atraviesa un infierno metafórico y en la segunda mitad toma una forma tangible, en el Titty Twister. Al anochecer llegan al famoso Titty Twister. Se tradujo como la teta enroscada en algunos lugares, pero sería como un tornado de teta. Es un bar de carretera de camioneros y motoqueros, en donde sobran las luces de neón, la música, las borracheras, el erotismo resurgente de las strippers bailarinas. En este lugar, Seth y Richard tienen la intención de reunirse con un asociado para darle un dinero y arreglar sus cuestiones. Vamos a ver todo tipo de personajes bizarros, como un tipo llamado Sex Machine, máquina sexual, que interpreta Tom Savini. Él tiene un látigo para enganchar cervezas de las manos de clientes desprevenidos. Y si lo cruzas vas a tener que responder a su entrepierna. Luego tenemos a Danny Trejo, haciendo de Danny Trejo, no sé, para mí siempre hace el mismo personaje, pero calza perfecto en esta película. Tenemos a una Salma Hayek en su rol de satánico Pandemonium. Es una exótica bailarina con inquietantes secretos para revelar. Ella danza al ritmo de la música de Tito y Tarántula. Una escena genial y memorable para mí, y es una imagen icónica de la película. Les voy a contar que cuando Salma Hayek se enteró que tenía que bailar con una serpiente enroscada al cuerpo, dudó un montón para aceptar este papel. Ella tenía pánico a las serpientes y pasó 2 meses con terapeutas que le ayudaron a superar este miedo. Una vez que llegó al escenario, ella comprobó que no había coreógrafo para preparar el baile y Rodríguez le dijo que no hacía falta, que se deje llevar por la música, que la sienta y que improvisara los movimientos. Y quedó algo buenísimo, para mi gusto por lo menos. El rato pasa y con la conclusión del bailecito super sexy de satánico Pandemonium comienza el segundo acto. En estos momentos se disipa una transformación de la película con un ambiente de ese exótico bar de carretera como escenario principal para el derroche de una acción salvaje y bizarra que nos depara el resto de la cinta con claras influencias de lo popular y añejo de la cultura mexicana. La película se convierte ahí en una orgía de vampiros con sangre, corazones estacados, huesos rotos, cabezas decapitadas y un montón de otras cosas. Rodríguez y Tarantino transforman el film en un cóctel explosivo. Es una fiesta visual donde se dejan bien claras sus influencias cinematográficas, con un gran sentido del ritmo. Es una visión tan bizarra como divertida, del cine del estilo clase B.
Hasta las guitarras de la banda se transforman y parecen hechos por luthiers del demonio. Es violenta y con un aire bizarro en efectos especiales que hacen un monumento justamente a la categoría clase B. No deja caer el ritmo en ningún momento. Las situaciones, la sangre, el humor negro, todo, el baile de Salma, nada da pie como para que te duermas una siesta. La película se adentra por sus mundos fantásticos y absurdos. Los films de Quentin Tarantino son únicos, tienen una marca distintiva. Obviamente son thrillers violentos con acción y humor negro. Puede resultar ofensiva, grosera, sanguinaria para algunos. Esta película es un híbrido entre un road movie, comedia, thriller, acción, y en la segunda parte un culto a la clase B y las películas de terror sanguinario, rozando lo caricaturesco. Por lo tanto, recomiendo From Dusk Till Dawn para cualquier fanático de Tarantino o de los vampiros o los que le gusta el horror bizarro y la acción. Nos vemos en el próximo video.